Muy buenos días, bienvenidos al webinar Eficiencia en Planta. Mi nombre es Luis Ortiz, yo soy jefe de producto de automatización y software en Precisión Ecuador, distribuidor de Rotular Automation en Ecuador. También somos distribuidores en Perú con Precisión Perú y en Chile con Precisión Chile. Conmigo se encuentra el ingeniero Marcos Zárate, Technology Consultant de Rotular Automation para el área andina, Centroamérica e Islas del Caribe. Entonces, la mañana de hoy vamos a estar viendo una herramienta que nos va a ayudar con el tema de optimización de eficiencia en planta. Vamos a estar mostrando las capacidades de lo que es el Factory Top Metrics para la mejora de productividad en planta de manufactura. Hoy día las empresas tratan de producir más con los recursos existentes. En el webinar de hoy le mostraremos una herramienta que los ayudará a optimizar la eficiencia de sus líneas, teniendo información precisa de cómo reducir las paradas no planificadas, mejorar la calidad de los productos, reducir el desperdicio y minimizar los sobretiempos. Entonces, los objetivos del webinar es ver los beneficios y ventajas del Factory Top Metrics, características del Factory Top Metrics, tipos de reportes suministrados por el Factory Top Metrics y el ingeniero Marcos Zárate, Technology Consultant de Rotular Automation, nos hará una demostración práctica del Factory Top Metrics, donde vamos a poder visualizar todos los tipos de reportes, la configuración inicial y mostrar todos los beneficios de dicha herramienta. En el camino de la transformación digital hay que pasar por varios procesos, ¿verdad? Primero, tener todo lo que son los equipos conectados, ¿verdad? Todo lo que son los PLCs, todo lo que son los controladores autómatas programables, los sensores, toda esa información de campo que es necesario tener para poder luego tener contextualización de dicha información. Luego integrar toda esa información, todos esos diferentes datos en una base de datos para luego darle contexto, tener reportes precisos e información detallada de cómo mejorar cada uno de los procesos de planta, de manera que a futuro podemos tomar acciones predictivas, es decir, anticiparnos antes de que ocurran las fallas. Las analíticas permiten a los usuarios tomar decisiones más inteligentes y rápidas. Antes de proseguir, me gustaría que por favor descargaran, este webinar se encuentra en la sesión de documentos, allí pueden descargar esta presentación, que es la que vamos a estar manejando la mañana de hoy. Entonces, ¿cuáles son las etapas de este proceso de transformación digital que les he venido comentando? Primero, tener toda esa información disponible de forma automática, controladores, PLCs, PACs, sensórica, ¿ok? Tener toda esa información disponible, el tema de lo que es digitalización de dicha información, para luego, una segunda etapa, tener conectividad de toda esa fuente de datos. ¿Okay? Manejarla en las diferentes bases de datos donde se van a ir almacenando dicha información para luego darle contexto, es decir, qué es lo que está sucediendo a la hora de que se presente una falla. ¿Okay? Típicamente los usuarios hacen un análisis de causa raíz, ¿okay? Para ver dónde se encuentran esas fallas, por qué está sucediendo, ¿okay? Y cómo poder remediarlas. ¿Okay? Según Pareto, el 80% de las fallas que pasan en planta se deben a un 20% de las causas, 80-20 o muchos también dicen 70-30. ¿Okay? Lo difícil es de todas esas fallas saber cuáles son las que realmente nos están repercutiendo en la eficiencia de las líneas. ¿Okay? Entonces, de manera de poder tener esa información de forma transparente, de forma fácil de poderla analizar. Entonces, para poder respondernos por qué está sucediendo. Y mejor aún, con esa información presente, esa información pasada,
poder predecir qué es lo que sucederá, ¿ok? Capacidad predictiva, ¿ok? Allí se está trabajando fuertemente con el tema de lo que es Machine Learning, ¿ok? Poder predecir antes de que ocurra una falla de que va a suceder, ¿ok? De manera de poder tener una adaptabilidad y cómo podría lograrse una respuesta autónoma. Para ello, una de las variables que maneja la herramienta que le vamos a estar mostrando la mañana de hoy es el OEE. El OEE es una efectividad total de equipos. Es el mejor estándar para medir la efectividad de cualquier proceso de fabricación al identificar cuánto tiempo de fabricación es productivo. Es como un balance entre lo que es ser eficaz y ser eficiente. Veamos un poco la diferencia. Ser eficaz es simplemente llegar a una meta, ¿okay? Llegar a un propósito, un objetivo, pero sin tener en cuenta, ¿verdad?, los recursos o el tiempo empleado. Mientras que ser eficiente es llegar a esa misma meta, a ese mismo objetivo, pero con la menor pérdida de tiempo o esfuerzo, ¿okay? Entonces, en resumen, el OEE es una ecuación matemática en la cual miden disponibilidad, desempeño y calidad, ¿okay? Las empresas de clase mundial tienen una eficiencia, una efectividad total de equipos superior al 85%. Cuando ustedes hacen el cálculo de disponibilidad mayor o igual al 95%, igual que el desempeño mayor o igual al 95%, o calidad mayor o igual al 95%, esa multiplicación nos da el 85%. ¿Okay? Pero de por sí, ¿verdad? El OE puede decirle cómo se está desempeñando una línea de producción, una máquina a lo largo del tiempo, pero no puede decirle que la máquina está funcionando a ese nivel o cómo está funcionando la máquina a ese nivel. En ese sentido, el Factory Top Metrics sí le responde esa pregunta del por qué, descubriendo las causas fundamentales del tiempo de la inactividad y la pérdida para poder ayudarlo a realizar mejoras reales en el rendimiento. Al generar informes precisos de la actividad real de la planta, este software le permite obtener información importante sobre el uso de los equipos, mano de obra existente de manera más efectiva. El Factory Top Metrics le informa sobre el OE, la eficiencia total de equipos, pero es más que una simple herramienta de informes de eficiencia total de equipo, porque le permite hacer un análisis de causa raíz, tener información precisa de cómo podemos mejorar las líneas de producción de manera de postergar esa inversión en nuevas líneas de producción, simplemente mejorando las que ya tenemos existentes, es decir, diferir el CAPEX, ¿okay? Las inversiones en nuevas líneas de producción, optimizando las existentes, es decir, manejando un poco más de capital, el OPEX, capital de operación. ¿Okay? Entonces, ¿qué beneficios les trae el Factory Top Metrics? ¿Okay? Uno, reducción de paradas no planificadas. ¿Okay? Anticiparnos a cuándo puede suceder una falla. ¿Okay? Reducir los costos de producción, los costos unitarios. ¿Okay? Reducir los sobretiempos. Reducir la variación del ciclo de producción. ¿Okay? Porque supongamos una línea de producción ideal, el ciclo de producción les puede decir que es 75,000 piezas por turno, pero resulta que actualmente está fabricándose 70,000 piezas por turno. Entonces tenemos allí, aun cuando la disponibilidad de esa línea es del 100%, porque no ha tenido fallas, estamos teniendo una reducción de acuerdo a la velocidad ideal a la que debería ir esa línea. Esa línea, supongamos que el ciclo ideal es 75,000 piezas por turno, pero actualmente se tiene 70,000. Entonces ahí hay un gap, hay una brecha que se puede dar una optimización en esa línea. ¿Okay? Entonces, mejorar la producción sin invertir en nuevas líneas, ¿okay? Como
lo comenté anteriormente, tratar de mejorar las existentes, más hoy día donde las empresas tratan de producir más con los recursos existentes. ¿Okay? Y por supuesto, la mejora de la calidad del producto. Entonces, aquí vemos un poco de cómo impacta la eficiencia total de equipos en el rendimiento de las líneas. Supongamos, este es un turno de producción, ¿verdad? En este turno de producción hay que descontarle las paradas planificadas, ¿ok? ¿Cuáles son esas paradas planificadas? Bueno, las reuniones, ¿verdad? Lo que es un mantenimiento planificado, ¿ok? Los cambios de turnos de producción, reuniones, ¿verdad? Todo lo que lo previo al arranque de la línea, ¿ok? Todo esto está como paradas planificadas que no nos pecha en lo que es el OE. Yo una vez teniendo el tiempo disponible de producción, ¿okay? Teniendo el tiempo disponible de producción, hay que ver cuáles son las fallas que se van presentando. Estas sí son fallas no productivas, que aquí es donde podemos tener una mejora, ver cómo reducir los cambios de producto, ¿okay? Los ajustes cuando cambias de un producto a otro, ¿okay? Las paradas no planificadas, si hay una parada de la línea, saber por qué fue esa parada de la línea, si fue por una falla mecánica, si fue por una falla de falta de materia prima, una falla eléctrica, ¿okay? Tener bien contabilizado cuáles han sido esas fallas no productivas. ¿Okay? Por otro lado, como les comentaba inicialmente, puede haber una pérdida de velocidad. ¿Okay? Supongamos, idealmente esa línea de producción va a 174.668 partes por turno de producción, pero se están fabricando 124.480, ¿okay? Piezas. Entonces, ahí vemos que hay una posibilidad de mejora en la línea sin invertir en una nueva. ¿Okay? Simplemente esa línea de producción debería ir a la velocidad ideal. ¿Okay? Y estamos yendo a mucho menos velocidad de la que debería ir esa línea. ¿Okay? Por otro lado, que todo lo que se produce en esa línea, ¿okay? Debería ser piezas buenas producidas, ¿okay? De manera de reducir el scrap o reducir el retrabajo. ¿Okay? Entonces, todo esto son pérdidas de capacidad en la línea de producción. ¿Y cómo podemos ayudarlos a descubrir cuáles son esas fallas no productivas? ¿Okay? Normalmente uno de los métodos es el análisis causa-raíz, cuyos métodos típicos es los 5 por qué, saber por qué está sucediendo esto y preguntándoselo 5 veces, o lo que es la espina de pescado, o las 6 M's, que en inglés es de Man, Machine, Method, Material, Measurement and Modern Nature, es decir, hombre, máquina, método, material, medición o naturaleza madre. También se puede hacer un análisis del Pareto, que el 80% de las fallas en planta se debe a un 20% de las causas. Lo importante es descubrir, tener la información precisa de cuál es ese 20% de las causas. ¿Okay? Entonces, con el análisis causa-raíz podemos definir el problema, recolectar información de esa falla, identificar la causa subyacente, priorizar las causas, identificar las soluciones e implementarlas, y monitorear y ver cómo ha sido el resultado. ¿Okay? Como vamos a ver más adelante, en la demostración práctica del Factory Talk Metrics, es un software, una herramienta bastante sencilla de configurar, puesto que todos estos reportes ya vienen preconfigurados. ¿Okay? Simplemente hay que tener la información de la línea. Entonces, ¿cuáles son las variables básicas que necesitaríamos para la implementación del Factory Talk Metrics? Por supuesto, tener el ciclo ideal de producción de la línea, eso es vital.
Segundo, tener un contador de las piezas buenas que salen de la línea de producción. Y tercero, tener un bit de la línea, bien sea del PLC o del controlador, que nos diga que la máquina está corriendo, ¿okay? que la línea está en producción, de manera que cuando haya una falla, ese bit se va a cero. ¿Okay? Y entonces allí vamos a poder trabajar con qué tiempo ha estado funcionando la línea. Y luego tenemos, como vamos a ver en la demostración, una serie de reportes que podemos configurar desde análisis causa-raíz, desde el Pareto, ir indagando en cada una de las fallas. Ok, como vemos a continuación. Un motor integral de captura de eventos y rendimiento, de manera de ver de primera mano cómo está la eficiencia total por turnos de producción, por la línea, ok, por mes. Entonces podemos tener información de disponibilidad, del desempeño de la línea y de calidad. Pero adicional a eso, ver las causas de por qué la eficiencia total de equipo ha disminuido e ir indagando detalle a detalle en cada uno de dichas fallas. Podemos tener la tabla de los eventos más relevantes, ¿ok? El top 10 de las fallas que más se han presentado en la línea en ese turno de producción, ¿ok? E ir sumando cómo afecta cada uno de esos eventos. ¿Okay? El Factory Top Metrics, ¿okay? Está basado en una norma, como lo va a comentar Marco, que es la ISA 95, en la cual tenemos un modelo de la planta y a partir de allí vamos segmentando la línea de manera de que el Factory Top Metrics, como vamos a ver, el licenciamiento es por celdas de trabajo. ¿Okay? De manera de que yo pueda tener el OE e ir haciendo comparaciones de esa eficiencia total de equipo, bien sea por turnos de producción, por operario, por fecha y hora, ¿okay? De manera de poder ir haciendo comparaciones. Entonces, de primera mano, vemos cómo está la eficiencia total de equipo de cada una de las líneas y ver de esa ecuación matemática que les comenté al comienzo, qué es lo que nos está afectando en el OE. Bien sea si es la disponibilidad de la línea, bien sea si es el desempeño de la línea, que deberíamos mejorar dicho desempeño, porque aun cuando la disponibilidad de la línea está muy bien, el ciclo de producción está un poco debajo del estándar. ¿Okay? Y la calidad en este ejemplo está excelente. ¿Okay? Entonces, ¿dónde deberíamos irnos enfocando? ¿Okay? En el ciclo de producción de la línea. Pero podemos ir observando un poco más, ¿okay? En el detalle, ¿okay? Supongamos que hubo una falla en el aceite, hubo una parada en el drive, en el transportador, ¿okay? O en un evento de tanque, del nivel del tanque bajo o en el túnel de enfriamiento. ¿Okay? Podemos hacer un diagrama de Gantt de los estados del ciclo de producción y ver qué podemos hacer, ¿okay? Cómo podemos mejorar, recopilando datos las 24 horas, los 7 días de la semana y monitorearlo desde cualquier lugar donde nos encontremos. ¿Okay? Entonces, para hacer una comparación de, como les comenté, de una línea con otra o de un turno de producción con otro o de un operador con otro, ¿okay? Entonces, de manera de poder tomar decisiones, ¿okay? O anticiparnos a algo que pueda suceder en la línea. Entonces, para comenzar un poco la demostración práctica, vamos a hacer unas consideraciones finales del Factory Top Metrics. El Factory Top Metrics trabaja en Windows 2016 Server y en Windows 2012 Release 2, ¿okay? R2. ¿Okay? No es soportado en sistemas operativos como Windows 2012 Server o el Windows 2008 Server, el Release 1. Estamos hablando de la versión 12 del Factory Top Metrics. El licenciamiento del Factory Top Metrics es por celdas de trabajo, como lo va a explicar más adelante Marco Zárate.
¿Okay? Las variables básicas que se necesitan para la implementación del Factory Top Metric son el ciclo de trabajo ideal de la línea, el contador de piezas buenas producidas y un bit de la línea que nos indique que está funcionando. ¿Okay? Para mayor información acerca del Factory Top Metrics, se encuentra aquí el link. Por favor, descarguen este archivo de este webinar, que lo pueden conseguir en la sección de documentos. Allí pueden descargar el PDF de este webinar y allí les va a aparecer el link que los lleva a toda la información del Factory Top Metrics. Por favor, síganos en nuestras redes, @precision.es y @precision.pe y @precision.cl. Con gusto vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes tengan en el chat. Voy a dar paso al compañero Marco Zárate, que va a hacer una demostración de lo que es el Factory Top Metrics. Muchísimas gracias por su tiempo. Adelante, Marco. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por su asistencia. O sea, a continuación vamos a ver, voy a compartir un momento mi pantalla y vamos a ver un demo sobre Factory Top Metrics y cómo nos permite hacer una integración bastante intuitiva que va a permitir mucho reducir, entender cómo están sus máquinas, cómo está su línea de producción, en términos de indicadores claves como es el OE. Sucede que, como Luis comentaba hace poco, hay un concepto que se llama inteligencia manufactura y producción. De lo que buscamos nosotros en sí es poder ver información clave en tiempo real para la toma de decisiones. En sí, el OEE, eso es un pilar de lo que se llama mantenimiento total productivo, TPM, que es muy utilizado hoy en las industrias como tal y no es un indicador en sí nuevo, o sea, es decir, el OE no es un indicador nuevo. Lo que sí estamos incentivando a los clientes es que se lleve en tiempo real. Y vamos a entender por qué, con un ejemplo muy práctico, por qué hay que tomarlo en tiempo real, qué ganan ustedes para la toma de decisiones. Entonces, les voy a presentar a continuación una serie de indicadores de OE. Entonces, como ustedes pueden observar acá, en sí el OE, voy a poner aquí, esta es una línea de producción, voy a mostrar de dónde lo obtuve, y yo entro aquí en el performance de una línea de producción como tal, y en este performance de la producción como tal de esta línea de producción, nosotros podemos observar aquí varios indicadores. Entonces voy a partir principalmente mostrando el OE. Entonces rápidamente este cliente como tal o esta industria en esta línea de producción número 1 está conformada por varias máquinas. Entonces una línea de producción puede estar conformada por una o dos o varias máquinas en sí. Entonces, en este caso estamos viendo el OE, particularmente una línea de producción. ¿Qué me indica estos relojes tipo indicador? Me está indicando en sí cómo está el OE. Lo que uno espera es que el OE, que es la multiplicación aritmética, estas unidades son adimensionales de 3 valores, como comentaba Luis, que la disponibilidad, es decir, las horas que normalmente va a trabajar una máquina durante un mes. Ejemplo, de las 720 horas va a trabajar 500 horas. Las otras horas que son horas de alistamiento de la máquina, por ejemplo, mantenimiento preventivo, y otras horas, por ejemplo, que los fines de semana esa máquina como tal no va a operar. Entonces, es la disponibilidad en sí lo que me va a indicar es el tiempo que la máquina está running, que la máquina está produciendo, que la máquina está en sí está disponible. Entonces, normalmente se recomienda que esté sobre una franja verde, que como ustedes observan acá. Lo mismo con la parte de quality, que son las piezas malas versus las piezas buenas. Hay procesos que no hay desperdicios. Yo he tenido la oportunidad de hacer cierto tipo de implementaciones de este tipo de métricas
Y hay procesos que no tienen procesos, o sea que todo lo que produce es bueno, entonces en el software como tal esta parte se puede anular, ¿ok? Y por último, la velocidad, es decir, que la velocidad con que yo voy a producir tantas piezas por minuto, tonelada por hora, entre otros. En sí, cuando ustedes multiplican estos tres valores en porcentaje, pero es que es una unidad adimensional, es decir, multiplican, por ejemplo, si quiere, ustedes lo pueden probar en sus calculadoras, 0.95, que sería el 95% para la parte de disponibilidad, por 0.95, por 0.95, que sería 95% cada uno de esos tres indicadores. ¿Cuánto le está dando acá? Eso le está dando aproximadamente un 85%. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un término que se llama empresa de clase mundial. Ustedes lo pueden encontrar en eso. En la empresa de clase mundial son todas esas buenas prácticas que recomienda tener nuestro, que tiene una compañía. Esos son, digamos, unos estándares para categorizarse de que su producto es confiable, es fiable, es inocuo, entre otros, y que entregan a tiempo. Son muchos términos como tal. Dentro de ese término hay un término que es también, ellos también miden OE, y dice que para una empresa, para que se categorice como clase mundial, el OE debe estar sobre el 85%. Entonces, si se dan cuenta, si yo multiplico 0.95, que es el 95% de cada uno de estos tres indicadores, me da el 85%. Comento esto porque a veces las compañías, como llevan el procedimiento del OE de forma manual, y a veces cuando lo calculan puede estar entre un 67, 75, 80, 85%. Cuando lo hacen con nuestra solución de métricas, en tiempo real, la tendencia ha sido que baje. Y es normal que baje porque al final estamos viendo uno en tiempo real. Entonces, aquí particularmente estoy viendo lo de en tiempo real de unas máquinas de producción, también identificándolas por lo que se llama un ID de producto en particular. Y también podríamos, por ejemplo, ver aquí ya yo también podría tener el nombre incluso del operador como tal. Ahora, voy a volver un segundo acá, donde hemos iniciado la presentación. ¿Qué es esto? Esto es una tendencia donde me muestra durante un periodo específico del tiempo, eso puede ser un turno, un mes, una semana, es decir, estos son unos filtros que ustedes pueden aplicar para sacar que los indicadores de los tiempos, que eso viene embebido dentro de nuestra solución de métricas de una máquina. Dicho de otra forma, ejemplo, del tiempo total que lleva esta máquina produciendo, aquí tengo, un segundo, esto un poco más grande, aquí está. Aquí llevo 4 horas y 25 minutos. ¿Ok? Esto es el tiempo, esto es tiempo entre que la máquina está programada, schedule y unschedule. La máquina, por ejemplo, aquí usted pueden llevar a saber cuál de los tiempos que la máquina estaba disponible. También pueden saber el tiempo que la máquina ha parado. La máquina, por ejemplo, por el tiempo que la máquina ha bajado la velocidad versus la velocidad de operación normal, de acuerdo a un producto específico o un producto que ustedes estén corriendo o produciendo en un momento específico. Es decir, que la máquina normalmente está diseñada para correr a 600 metros por minuto, por ejemplo, una empresa papelera, 600 metros por minuto, pero está trabajando a 450. Eso hace que también el tiempo total se ve afectado por estos tiempos. Muy bien. Y hay otros tiempos, como por ejemplo, asociados a desperdicio. Entonces, la máquina generó un desperdicio, digamos que durante un turno específico tuvo que haber producido 1 tonelada de un producto, ¿ok? Pero solamente para producir esa misma tonelada se demoró un turno y 1 hora más. Un turno de 8 horas, por ejemplo. Entonces al final se demoró 9 horas. Entonces, debido a que a los tiempos
perdidos por desperdicio. Ok, y aquí donde dice runtime versus tiempo de máquina detenida, este caso no planeado, ¿de acuerdo? Aquí son los tiempos relacionados normalmente a ¿qué? A mantenimiento correctivo, ¿sí? Número 1. Número 2, a un tema también que está ahí incluido que se llama alistamiento de las máquinas. Normalmente las máquinas de WorldCell tienen unos tiempos de alistamiento, de preparación. Normalmente esos tiempos de alistamiento, dependiendo del tipo de industria, a veces se le llama que T1, tiempo 1, T2, T3, T4, así. Entonces, dependiendo de lo que estén ustedes produciendo, son los tiempos normales donde tienen que alistar una máquina para un producto en particular. Ok, esos tiempos cuando se superan, nos salimos de la planeación de ese tiempo y es por eso que afecta que el tiempo total de que la máquina está en schedule. Ok, el tiempo que la máquina está disponible versus la que la máquina está detenida pero de forma planeada. Aquí es donde el tiempo que la máquina está disponible es el tiempo de que la máquina está disponible para operar y este tiempo es el tiempo de donde entra normalmente mantenimiento preventivo. Entonces, igualmente, cuando los tiempos de mantenimiento preventivo, por ejemplo, superan un valor, afecta en sí este indicador como tal. Muy bien. Entonces, vuelvo acá a este indicador de aquí, que vamos a ver a continuación. Aquí lo que estoy observando, por ejemplo, diferentes máquinas. Estos son diferentes máquinas y estos son indicadores de OE. Yo rápidamente puedo ver el producto, es decir, con nuestras soluciones te pueden asociar durante un mes, por ejemplo, cuál fue el producto de mayor desempeño, ¿de acuerdo? Versus otros productos similares incluso. ¿Eso para qué sirve? Sirve porque puede servir de feedback al departamento de investigación de desarrollo que ustedes tengan en su compañía, número 1. 2, a su proveedor de materia prima, porque de pronto este producto, por ejemplo, que tuvo un mejor comportamiento, el producto que se llama 28512, que tuvo un mejor OE durante un mes, versus otro producto que tuvo un OE de 18720, son productos similares, pero las materias primas que se utilizaron son diferentes, ¿sí? Incluso pueden ser diferentes proveedores. Entonces, gracias a las métricas, como comentaba Luis, ustedes pueden sacar lo que se llama hacer un análisis causa-raíz y ver no solamente temas convencionales como mantenimiento, los tiempos productivos, sino otros temas ocultos, como por ejemplo, por qué aumentó el desperdicio. Normalmente cuando un tema de materia prima aumenta el desperdicio, y ese desperdicio impactó fue a la OE. Entonces cuando comienza a hacer la investigación, se dan cuenta que esta materia prima fue despachada de pronto por un proveedor X, y esta materia prima que tuvo un mejor comportamiento por otro proveedor. Bien, estos son casos reales que le estamos comentando que sirve esta métrica de OE. También por ejemplo, yo puedo revisar, por ejemplo, el caso que sea el mismo producto, pero observamos que ciertos turnos o ciertos días el OE cae. ¿Esto para qué sirve? Para poder identificar de pronto cuál fue el operador, o sea, aquí podremos colocar incluso el nombre del operador, sacar métricas o filtros por operador y cuál fue el operador de mejor comportamiento de OE durante un mes. ¿Eso para qué sirve? Para tomar esas buenas prácticas de ese operador, la tendencia que normalmente son operadores de años de experiencia, es decir, que tienen una experticia en el manejo, en el conocimiento de la máquina, ¿de acuerdo? Y de lo que está procesando la máquina. Entonces uno coge esas buenas prácticas, lo observa, hace las mejoras, normalmente con el Departamento de Recursos Humanos y HCE, hace las mejoras en buenas prácticas de operación y eso lo replica a los demás operadores. Lo que les estoy comentando son casos reales que gracias a que el cliente ya tiene métricas como OE,
permitió poder identificar esa causa raíz. Voy a mostrar otro ejemplo cómo se pueden ver nuestras métricas. Aparte de ver del OE, nosotros también podríamos mezclar con esta solución que se llama, de software se llama Vantage Point, Metrics, pero también otro tipo de indicadores como energía, producción, otro tipo de indicadores que al final cuando ustedes correlacionan estos indicadores de métricas con otro tipo de indicadores va a generar mucho mayor contexto a nuestra toma de decisiones. Vamos a ver lo siguiente. Este es una vista, ¿de acuerdo? Voy a mirar mi planta. En mi planta puedo ver, por ejemplo, ver los dashboards. Esto viene de dónde? De Metrics, ¿de acuerdo? Este es un tipo de reportes. Entonces aquí puedo ver mis métricas cómo están. Puedo ver, por ejemplo, las diferentes líneas de producción o máquinas, ¿de acuerdo? Unas cosas son el OE por máquinas y la otra por línea de producción. Normalmente el OE por máquinas es la forma como nosotros licenciamos nuestro software por WordCell. Una máquina es una estación de trabajo, WordCell, y consume una licencia de nuestro software. Voy a pasar un momento aquí a esta línea de producción y aquí, por ejemplo, nuestra solución puede en sí entender cuál fue el tiempo de mayor, es donde hacemos ese tipo de análisis, cuál fue el tiempo de mayor tiempo de máquina parada. Entonces, estos son los diferentes eventos, ¿de acuerdo? Y esto sería tiempo en horas. Ok, entonces aquí yo puedo saber rápidamente que estos dos tipos de indicadores fueron los que más impactaron durante un periodo específico, es decir, usted puede filtrar por un turno, una semana o por un mes o incluso más tiempo para poder saber cuáles son esos paretos. Normalmente la tendencia, yo tuve la oportunidad de ser cliente final, fui gerente de mantenimiento, pero la tendencia es que normalmente es que las causas la tiran mucho hacia la parte de mantenimiento como tal, pero gracias a estas soluciones pueden detectar que pudo haber sido un tema más operativo en algunos casos, o un tema de materia prima, como tal. ¿Y por qué? Porque al final nuestra solución de software, ¿quién lo alimenta? Lo alimenta el operador. Entonces, nosotros combinamos Metrics como tal, nuestra solución de métricas se conecta a los controladores, pero también los controladores que se conectan a las HMIs o a los sistemas SCADA. Y esa es la parte que interactúa los operadores. Entonces los operadores van a ingresar, aparece un listado y va a ingresar cuál es la causa cuando para una máquina, si es un trabajo, digamos, semiautomático o automático, que usted tenga un bit dentro del controlador que se lo mande a nuestro software Metrics y que automáticamente él detecte ese bit y comience a discriminar que de todo este tiempo, durante un turno, cuánto fue la distribución de estas causales de fallas. Muy bien. Por duración, ocurrencia. ¿Qué es ocurrencia? Es el número de veces. Esta es una vista diferente. Esto pudo haber sido un solo evento, ¿de acuerdo? Pero esta es la repetitividad. Entonces, usted puede saber también las veces que ha ocurrido una falla, ¿ok? Aquí la razón del retrabajo. ¿Retrabajo qué quiere decir? Que para una máquina entonces tienen que volver a hacer un alistamiento o volver a producir porque tuvieron un gran desperdicio. Y aquí la razón, digamos, del scrap o del desperdicio. Miren que esta parte del scrap, aquí, ¿qué le estoy diciendo? Estoy diciendo que hay situaciones de calidad, de quality, que impacta al desperdicio. Que impacta el desperdicio como tal. Si se dan cuenta, por ejemplo, materia prima defectuosa y otro tipo de aspectos de calidad que toda nuestra solución se puede alimentar de una forma práctica y bastante amigable. Muy bien, vamos a ver otro de acá. Entonces, hay que buscar un ejemplo. Bien.
Por ejemplo, ustedes también pueden saber comparar las máquinas. Esto es muy importante para poder hacer para hacer una comparación, qué máquina, por ejemplo, requiere, si yo tengo 5 máquinas, como lo vemos aquí, qué máquina de pronto requiere alguna mejora. Bien, entonces, yo prácticamente, digamos, tengo una máquina test de un comportamiento de una máquina nueva, un comportamiento, o por lo menos una foto o una fotografía de estas máquinas que pueden ser similares, ¿sí? Entonces, yo sé que rápidamente yo puedo ubicar que durante este tiempo, por ejemplo, esta parte de acá, esta máquina, la máquina 5, tuvo, por ejemplo, un tiempo de alistamiento bastante considerable en comparación con la máquina test durante un periodo de ejecución. Pero también puedo observar, esto es el OE que ustedes ven acá de estas máquinas, yo puedo observar que la máquina de menor eficiencia, para decirlo así, fue esta 59,22. Entonces, esto que me va a ayudar mucho, poder hacer esos comparativos para saber muchas veces qué debo mejorar. Normalmente, la experiencia dice que uno normalmente comienza mejorando las máquinas con inversiones como tal, pero si estas dos máquinas, digamos, este que dice 78,96, son las mismas, son máquinas similares que tienen comportamiento muy similar y corren pedidos similares, lo que cambia es de pronto es el operador, como le comentaba, uno puede observar las buenas prácticas de operación de este operador y hacer ese benchmark o ese punto de partida y hacer esa réplica de buenas prácticas al otro operador. Serían bajas inversiones, no implementaría soluciones como de métricas como tal, y pues son bajas inversiones sin necesidad de pronto de hacer una inversión alta en la mejora de la máquina. Ahora, cuando yo veo que ya todas las máquinas tienen un comportamiento similares como tal, y de pronto tengo un problema más de desperdicio de una máquina y otras cosas, o de velocidad, eso ayuda mucho para también determinar la ruta de migración, lo que uno llama roadmap de migración de una máquina. Si hay que de pronto, por ejemplo, mejorar algo mecánico o hacer un upgrade de la tecnología en la parte de automatización, si hay que hacer, revisar temas de materia prima, cosas así que pueden estar afectando la máquina. Pero como verán, este tipo de soluciones en sí va a ayudar mucho a ustedes saber dónde está, qué es lo que le está pasando a su máquina, su línea de producción, entender la causa raíz, hacer un resumen muy detallado para después hacer la toma de decisiones. Como Luis nos comentaba anteriormente, nuestras soluciones de OE al final va a ser, en tiempo real, nos va a permitir poder ver cómo está la planta, cómo está su máquina, cómo está su línea de producción, para después así crear esas acciones que tengan resultados muy rápido. ¿Y por qué? Porque ya tenemos, digamos, visibilidad y tenemos transparencia de lo que le está pasando, lo que está sucediendo a nivel de mi proceso. Entonces, yo no sé, esto sería, digamos, el demo que queríamos como mostrarle el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Luis, si hay De alguna pregunta en el verdad, chat. muy claro y excelente la demostración, Marco. No sé si hay consulta por parte de los asistentes. Esta es la ronda de preguntas, consultas, y bueno, aquí estamos para ayudarlo. Si alguien tiene una consulta, puede hacerla por el chat o levantando la mano. Hay una consulta que si la aplicación posee una API REST. Sí, el API REDS. Sí, tenemos forma, entiendo que la pregunta está dirigida mucho porque si se puede hacer integración seguro con otro tipo de software, sobre todo que están en ARP y eso. Sí tenemos la opción de poder aplicar una DONS para crear una API REDS y poder sacar la información. Entonces, lo que
Sí, la pregunta la hizo Ricardo, Luis. No sé, pregunta. Guillermo. A Guillermo. Puedes decirle, Guillermo. Entonces, la invitación, ¿qué sería, Guillermo? Sería que nos contactes a través de Precision, nos contactes y podemos revisar específicamente la aplicación, pero sí podemos, sí podemos hacer, si tenemos un add-on para crear una API REST. Hay otra consulta sí, que dice que se puede exportar reportes a Power BI. Se puede reportar, bueno, Power BI es una solución, digamos, de reportería centralizada que normalmente trabaja en la parte IT. Tendría que ser la verificación, sí, sí podemos reportarlo, pero la tendencia es que la misma herramienta en sí te puede hacer todo este tipo de reporte que te hace Power BI. Entonces, no veo, o sea, es decir, no veo cómo conectaríamos Power BI para la herramienta que ya genera sus reportes. Y Luis te mostraba unos cuantos, pero tenemos una gran cantidad de reportes como tal, incluso customizados. Entonces, lo que sí te invitamos es que nos contactes y podemos revisar una reunión con la persona que hizo la pregunta de Power BI y entender y profundizar un poco más, que creo que fue Freddy. Sí, Freddy, Sí, entonces nos pueden Freddy, el contactar ingeniero y Freddy Mayor. podemos, ingeniero, profundizar mucho más sobre específicamente por qué Power BI y ahí vamos viendo qué podríamos hacer. Pero sí, los reportes se pueden, la pregunta si Power BI puede leer los reportes, la respuesta es sí. Me gustaría sí profundizar, ingeniero Freddy, un poco más el por qué. Sí, algo bien interesante es que este es un software bastante sencillo de configurar. De hecho, Exacto. como lo habíamos dicho en la presentación, lo que él usa mucho es lo que es Microsoft Reports, que hay reportes ya preconfigurados. Y esta información se puede visualizar. El Metrics viene con una licencia de lo que es el Vantage Point. Entonces se puede, que es el portal unificado de información que él tiene acceso a diferentes bases de datos. Adicionalmente de poderlo visualizar en Vantage Point, se puede visualizar en DataView, ¿okay? Y se puede integrar, como lo dijo Marco, con lo que es el ThingWorks, ¿ok? Que con el ThingWorks se puede hacer un matchup entre diferentes variables, diferentes bases de datos, para tener dicha información. En cuanto a cómo es el licenciamiento de este software, es por celdas de trabajo. ¿Okay? Hay unas licencias, por ejemplo, de 5 celdas de trabajo o de una celda de trabajo. Entonces, para poder cotizarles, nos pueden escribir a ventas@precision.es y ahí con mucho gusto le podemos enviar la oferta del licenciamiento. Y lo importante, como les comenté, es saber cuántas celdas de trabajo son requeridas. Hay otra consulta, Marco, que dice cómo almacenar la información que recopila el Factory Talk Metrics. Ok, Ajá. muy buena pregunta. Entonces, Metris, cuando la solución como tal, hay que trabajar también con una base de datos SQL estándar, ¿de acuerdo? Con CALS. Entonces, en sí, él guarda esos reportes en esa base de datos de SQL. Entonces, es la forma como que hay que tener en cuenta también cuando dimensionamos toda la parte de Metris. Igualmente, cuando estemos con ustedes, que ustedes nos contacten nosotros para mirar ya específicamente cada uno de sus proyectos, lo que armamos con ustedes son las arquitecturas y ahí sí revisamos, por ejemplo, que para Metris como tal necesitamos un SQL estándar para almacenar la información. Hay una pregunta bastante interesante, Marco, que dice que se puede adaptar la base de datos al Factorito Historia. Sí, de hecho, bueno, tanto el Historia como el Metrics, ellos trabajan con una base de datos de lo que es Microsoft SQL. ¿Okay? Entonces, cuando se hace la arquitectura de funcionamiento del Factory Talk Metrics, se puede utilizar un servidor en el cual vaya el Factory Talk Metrics junto al Vantage Point y en otro servidor lo que es el Factorito Historia. Y ambos, toda esa información se puede visualizar bien sea en el Vantage Point o
en lo que es el Data View. Ya, bueno, Marco va a mostrar aquí el demo. Si, por ejemplo, en esta parte de utilización, yo aquí puedo exportar, por ejemplo, estas causales, una hoja de Excel. Esto también se hace con Metrix tal cual así. Es un tipo de reporte que se ve en Metrix. Aquí yo puedo ver la estampa de tiempo, el turno, la razón, la duración. Este es el tiempo de clasificación. Esto normalmente está atado mucho a la causal de esto. Ok, estos son los diferentes estados de la máquina. ¿Qué quiero decir con esto? Hay máquinas que, por ejemplo, tiene un estado que la máquina está corriendo, o sea, cuando ocurrió este evento, la máquina estaba detenida. Bueno, creo que solamente tengo esos dos estados, pero aquí, incluso aquí la persona puede colocar, digamos, colocar los comentarios. ¿Quién es esa persona? El operador podría colocar esos operarios. Yo puedo exportar, digamos, que esto a una hoja de Excel y un tipo de reportes y podría verlo, bueno, aquí hay que separarlo por comas y, bueno, por comas y eso, pero podría exportar, digamos, una hoja de Excel. ¿Y esto para qué sirve? Por ejemplo, hay cierto tipo de indicadores que yo podría exportar a la hoja de Excel y con Power BI, en el caso de la pregunta de Power BI, lo podría leer con Power BI. Por eso hay que mirar muy bien que, cuál sería la finalidad de Power BI, por ejemplo, si queremos integrar varias información, ya que nosotros tenemos soluciones de software que sería Metrix y la forma de verlo es usando, digamos, Vantage Point, digamos que aquí Vantage Point como tal, o usando otro tipo de soluciones como Teamwork para poder integrar múltiples tipos de información. Hay otra consulta, Marco, que dice, en cuanto a la pasarela de equipo, ¿cuáles son las necesidades para la implementación? Bueno, tal y como dije inicialmente, las variables básicas que se necesitan para lo que es el Factory Talk Metrics es, uno, el ciclo ideal de trabajo de la línea de producción. Segundo, un contador de todas las piezas buenas producidas, ¿ok? Por la línea. Y tercero, un bit que indique que la máquina está en funcionamiento. Eso quiere decir, Luis, que es muy sencillo. O sea, como dice Luis, en realidad nuestra aplicación es muy sencilla, pide mucha información, o sea, en ese tipo de integración para calcular las métricas. Lo que sí hay muy importante, que hay un acompañamiento igualmente nosotros cuando ustedes nos contactan a nosotros y revisamos muy bien sobre una parte que se llama estado de máquinas, los eventos, es decir, ¿quién conoce mejor los eventos? Son ustedes. Entonces hay una parte que se tienen que hacer en el controlador, en la lógica del controlador, ¿de acuerdo? Controlador como tal, y también en el HMI. Pero en sí esa lógica, ¿qué es? Es saber, es darle contextualización como tal. Entonces Metri se conecta con esa información, claro, y por ejemplo, la máquina se detuvo, pero el variador de velocidad le va a mandar el bit de falla, o más bien, el control le manda el bit de falla al Metris, pero la palabra, sale una palabra, digamos, que es el número 35. El número 35 lo lee Metris como tal. ¿Y qué significa el número 35? Dice que el variador se falló por un tema de sobrecarga. Ejemplo, esa información usted la pueden saber hasta ese nivel de detalle. ¿De qué va a depender de eso? De lo que tiene usted actualmente. Por eso lo que hacemos con usted es un acompañamiento, ¿de acuerdo? Un acompañamiento de construcción de una arquitectura bien definida como tal, que es lo que tiene usted actualmente, ver cómo podemos comenzar. Por ejemplo, cuando el cliente tiene soluciones ControlLogix, y comento esto, es muy rápido la integración, ¿de acuerdo? ControlLogix, CompaLogix, es decir, tecnología nuestra, pero cuando tiene equipo de tercero, también se podría hacer, sino que necesitaríamos cierta lógica que algo en la mitad que tome esa información y la pase, digamos, a Ethernet, si fuera el caso. O sea, si no tenemos comunicación Ethernet, tenemos que hacer algún tipo de pasarela y algún tipo de implementación en particular. Bueno, si no hay más consultas, de verdad muy agradecido por su tiempo. Por favor, descarguen el documento de esta presentación en el área de documentos. Allí pueden conseguir el archivo en PDF. Y bueno, agradecido por su tiempo.
por favor respondan la encuesta de este webinar y tan pronto reciba la grabación, se la estaremos enviando. Muchísimas gracias y feliz día. Gracias, Marco. Luis, por la gracias al invitación. equipo de Precisión y a ustedes por asistir. Muchas gracias. Buen día.